No. Todavía no. Hay que esperar para eso. Gracias, Romy. En un ratito más información del mundo del espectáculo, pero volvemos a hablar de datos, de índices, economía, pobreza, posibilidad o no, o simplemente, digo, después de la declaración de Javier Milei, que todos nos hicimos eco de lo que dijo Javier Milei, que el objetivo que tienen que tener los gobernantes en Argentina para poder salir de esta situación debería ser dolarizar la economía, ¿no? Con todo lo que esto significa, pros y contras, países que lo hicieron y a algunos les fue un poquito mejor, otros no tanto. Después el tema es desdolarizar, que no es simple. Jonathan Lloyd está con nosotros para hablar de todo esto. ¿Cómo está, Jonathan? Buen sábado. Un placer, como siempre. Estás en Estados Unidos. Estoy acá, nada más y nada menos que en la NASA. Ahí veo. Así que sí, me tocan acá trabajando. Viste que se habló mucho después de lo que dijo Javier Milei de la posibilidad concreta. ¿Para vos sería una solución, digo, para barrer con la inflación que estamos teniendo, que es un delirio, dolarizar la economía? Sí, a ver, como todo, eso debe ser parte de un plan, que no es solamente una decisión de dolarizar o no la economía. La realidad es que la Argentina es un país grande dentro de todo comparado con los países que han dolarizado hasta ahora. Por ejemplo, el caso de Ecuador, el caso de El Salvador o Panamá. La verdad que es una idea que obviamente hay que plasmarla en un plan, que no es un plan sencillo, porque lo que hace la dolarización es cierto que te ayuda a parar la inflación de entrada, pero tenés imposibilidad de autofinanciarte, que la realidad, que eso sería muy bueno para el gobierno argentino, porque el gobierno argentino no va a querer nunca dolarizar, porque eso le impediría tener déficit, le impediría tener que emitir su moneda, por lo cual, bueno, todo lo que ya sabemos. Ahora, ¿por qué cae también de alguna forma o tiene eco la idea de Milei? Porque Milei es el único hoy que está planteando una idea, un plan. Después podemos ver si es un buen plan, si es un mal plan, si es el mejor plan. Alguien que pero la idea es que está algo, planteando algo. ¿no? Claro, claro, porque del gobierno no plantean nada. Lo único que hacen es ir tapando con paños fríos y no sirven para nada porque tenemos una inflación del 6% mensual. Del lado de la oposición tampoco hay ningún tipo de definición. Es todo crítica, crítica, crítica a lo que está pasando, que por otro lado es bastante fácil criticar porque es todo muy obvio. Entonces me parece que Milei es el único hoy que por lo menos se anima a tomar una decisión y decir yo, mi plan, mi idea es ir por esto. Bueno, después discutamos las comas, los puntos. No, obviamente, es un plan que sería una verdadera revolución. Muy similar a lo que pasó con la convertibilidad, ¿no? El problema de eso es que si vos no haces una verdadera reforma de toda la economía, un plan de crecimiento, bueno, posiblemente, por más que esté dolarizado, vas a tener que endeudarte, vas a seguir teniendo déficit, un poco lo que pasó con la convertibilidad. Así que discutir si la dolarización o no es un camino, bueno, habría que tener mucha más información. Pero lo interesante es que Milei es el único que hoy plantea un plan, salvo Martín Redrado también, desde otro lugar que también plantea un plan, el resto simplemente critican y describen la realidad. Jonathan, ¿cómo te va? José Costa te saluda, buen día. Lo que plantean es una meta, pero el camino a recorrer, ¿cuál sería en el caso de que se decidieran ir hacia ese lugar? Bueno, lo primero es que tiene que haber una reforma muy importante, tiene que haber leyes, tiene que haber una reforma muy importante y sobre todo tenés que conseguir dólares. Hoy Argentina, si tuviera que dividir la cantidad de pesos que hay en la calle por los dólares que tiene en el Banco Central, te daría una cosa así como algo de por cada dólar que hay en el Banco Central, 2.000 pesos. O sea, para que vos te des una idea, ¿no? Es una hiper, mega devaluación. Por lo cual, un plan de dolarización tendría que venir con un apoyo internacional, o sea, de Estados Unidos o de alguien que te dé los dólares para que vos puedas dolarizar tu economía, lo cual es deuda. Por eso son muchos temas que hay que analizar. Los casos que han funcionado en el mundo han sido después de procesos de muchísima crisis, similares a los que tuvimos en 2001, donde no te quedan muchas alternativas, pero eran economías mucho más pequeñas, ¿no? Ecuador, El Salvador, Panamá son economías que llegan a un 10%, un 15% de la economía argentina, ¿no? A pesar de todo, la economía argentina sigue siendo la tercera más grande de Latinoamérica, ¿no? O sea que es un camino largo y difícil. Hay mucha gente que escucha todo esto que vos nos decís, lo que dicen el resto de los economistas o incluso lo que decimos nosotros como comunicadores, pero lo escucha y ahí queda ese run run. Ahora, me parece que mucha gente lo que está notando es el dato concreto. Yo le decía al comienzo del programa en el pase con Eduardo, cuando vas a comprar y ves el real desabastecimiento en las góndolas. Sí, es que es real. O sea, la economía argentina hoy... Perdóname, y el comercio que no está desabastecido, como puede ser, no sé, un supermercado chino, te cobran lo que quieren. Por encima de una inflación del 3, el 4% mensual, va a empezar a pasar desabastecimiento, va a haber mucha disparidad de precios. O sea, un mismo producto en una misma cuadra te puede llegar a variar entre un 20%. Mira, yo siempre para describir la inflación hago el siguiente ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes los que están en la mesa, rápidamente me tienen que decir cuánto vale una gaseosa cola de 1,5 litros.
Entonces, empiezan a decir, uno va a decir, no sé, 40, otro va a decir 70, depende uno va a de decir dónde la 100, uno va a decir... Depende de dónde Pero básicamente, todo. Sí. cuando todos no podemos dar un precio muy cercano que no sabemos cuánto vale. Entonces, la inflación, el principal problema que tiene es la distorsión. Es como manejar un auto con lluvia, con un camión que te está tirando barro y no se te rompió el limpiaparabrisas y anda cada tanto. Entonces, cuando pasa así, pues hay un camión más cerca, más lejos, para, no ves nada. Entonces, eso es lo que genera la inflación. Pero de vuelta, la inflación es la fiebre de la economía. ¿Qué te quiere decir? Que el problema no es la inflación, el problema es lo que está detrás de la inflación. El déficit, el descontrol del gasto, el estado enorme. ¿Escuchaste lo que dijo Alberto en una entrevista? La falta de inversión. ¿Sobre la inflación? Sorprendeme, usted acá en Estados Unidos no escuchó todo. No, dijo que la inflación es algo que autoconstruye cada uno de nosotros en nuestra cabeza. Sí, lo está llevando a un nivel metafísico, digamos. Es como cuando Aníbal Fernández había hablado de sensación de inseguridad. Mirá, mirá, te lo vamos a poner para que lo escuches vos, lo que dijo el presidente sobre la inflación. Jonathan, mirá. Hay que abordar otros problemas. Uno es el problema de lo que yo llamo esta inflación autoconstruida, que es una inflación que está en la cabeza de la gente, que la gente lee que los precios de los alimentos suben y entonces suben los precios de todo. 7,5% en el mes de febrero, ¿no? El precio de los alimentos. Enorme. Y también en eso tiene mucho que ver el modo en que primero, se concentra la producción de alimentos, y ahí tienen que ver los formadores de precios, y hay que llamarlos a la reflexión para que ellos entiendan que no, el hecho de tener una suerte de oligopolio no los autoriza a hacer padecer a los argentinos. Ahí estaba, Jonathan. La inflación autoconstruida en la cabeza de la gente, dijo el presidente, y ahí la periodista le dice, bueno, pero en febrero los alimentos aumentaron muchísimo. Bueno, Vivi, es que ahí está el problema de la Argentina. El presidente y todos los que están a su alrededor que llevan al problema de la inflación a una dimensión metafísica. En cualquier momento van a espiritual. ¿O nos quieren hacer creer algo que nosotros lo palpamos cada vez que vamos a comprar? Bueno, para mí lo ven. Hay dos temas. Uno es lo ven y puede haber dos cuestiones. Una, que no lo quieran solucionar o que no sepan cómo solucionarlo. En cualquiera de los dos casos estamos perdidos. O sea, una es que no lo quieran resolver. ¿Por qué no lo quieren resolver? No lo quieren resolver porque al gobierno la inflación, y esto lo explica muy bien Melconian, la inflación le sirve, licúa deuda, te esconde el gasto, distorsiona todo, entonces la plata sale para todos lados, salen camiones con dinero que no sabes a dónde van. Entonces la política dice, a mí no sé si me molesta tanto. Obviamente, ellos no miran el largo plazo, no miran la pobreza, no miran la desocupación, no miran la falta de inversión, ellos miran el cortísimo plazo. Hay que entender que el político lo que mira es mañana. Está pensando en cómo sobrevivo hasta mañana. Mañana está pasado. Y el otro es que no sepan cómo hacerlo. Yo creo que puede haber una combinación de a dos, que sería aún peor. No solo no lo quieren hacer, sino que no saben hacerlo. Justamente, Jonathan, otro que habló sobre este tema fue el secretario de Comercio exterior, Feletti, y dijo, yo magia no hago. Cuando le dijeron, desde que asumiste, la inflación fue subiendo en lugar de bajarlo y fuiste metiendo acuerdos y restricciones y traba. O sea... Y ahora lo mismo, no tienen nada, no tienen un plan, no tienen una idea concreta, ni siquiera tienen una buena idea, por eso voy a discutir. La idea de Milei, ¿es buena o mala? Mira, es una idea. Al menos el tipo plantea una idea, tiene una base conceptual de dónde lo plantea. El gobierno no tiene una base conceptual. No soy mago, esto es metafísico, es el señor que nos manda la inflación, por algo será. O sea, puede haber cualquier argumento que lo único que hacen es tratar de distraer a la gente para ponerse a hacer lo que hay que hacer, que no tienen ganas de hacerlo o no saben cómo hacerlo. En tal caso estamos muy mal. Y esa es la realidad de la economía argentina. Claro. Una economía que está destrozada, una economía que no se invierte, una economía que no produce, una economía que lo único que sabe es gastar. Y bueno, es como en tu casa, si vos gastás más de lo que te entra y encima no te gusta ir a trabajar y encima negás la realidad, ¿cómo te va a ir a largo plazo? Todos lo sabemos. Bueno, esto es lo mismo, es una casa gigante gobernada por un papá que encima está en nivel ya cuasi delirio de explicar la realidad de la economía. Entonces, ¿qué puede pasar? Y bueno, todos sabemos lo que puede pasar, no hay mucho secreto al respecto. Gracias como siempre, un placer haberte tenido por aquí, te mandamos un beso enorme, buen sábado. Bueno, los saludos de acá. Chau. Que estés bien. Habló de papá de la economía, porque va a ser papá de verdad, el presidente de la Nación, nuevamente, en breve. Aparentemente va a ser de Aries el niño. Vamos a hablar de eso con Romy Saluso. Hay nombre.